pipa, que sí. Vamos a ir a Diálogos por la Paz y ahorita regresamos con una parte de Don Quijote. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos. Diálogo por la Paz con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Buenas noches, Jorge. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pues por acá en espera de escuchar las andanzas de Don Quijote. Bueno, son quijotescas las empresas que emprendemos tú y yo, ¿verdad? Y esperamos que dentro de esa estrategia podamos nosotros construir y hacer realidad esas utopías, esos sueños, esas locuras, ¿no? Que dejan de serlo cuando uno logra tocar la realidad. Así es, y como dicen, pues hay que tirarle a la luna, ¿no? Así es. Para que lleguen, que sea un poquito más abajo, ¿no? Y fíjate que ya el término quijotesco pues es característico, pues producto de esta novela, ¿no? Y como tú dices, pues muchas de las empresas que has hecho tú y que, bueno, algunas hemos aprendido nosotros también, pues son quijotescos porque es contra molinos de viento, mano. Adelante, Jorge. Pues mira, a propósito, puede ser que no hay día que no se dé nota de lo que está sucediendo en México y en el mundo, ¿no? O sea, no queremos aprender este tema de la violencia, de la construcción de cultura de paz. Estamos ahí, dale que dale. Yo conversaba el día de hoy con una amiga mutua y me hablaba de un proyecto a llevar a cabo a partir de abril de este año en 3 estados de la República, en Coahuila, San Luis Potosí, acá en Sonora. Y bueno, le escucho y después miro la realidad, ¿no? Y tengo oportunidad de apreciarla, pues por la Casa Hogar Todos Somos Hermanos, por la Ciudad de los Niños, por el mismo patronato que, por cierto, el jueves ya fui personalmente a impartir clase. ¿Sabes qué? Lo que sucede es que la pandemia ha paralizado las actividades. Los internos tienen planes de actividades y el plan de actividades lo deben cumplir si es que desean o quieren tener la oportunidad de accesar a un beneficio preliberacional. Pero si no hay actividades para que ellos cumplan con el plan, entonces se quedan dentro. Entonces, este año se ha traducido para ellos en un retardo, aquellos que tenían la oportunidad de hacer ciertas actividades y poder obtener, pues, esa ansiada y, bueno, ese valor tan preciado para todos los humanos como es la libertad. Y, bueno, estamos ahí, físicamente, ahí anda Javier también, con el riesgo, pero cuidando sana distancia, pero es que tenemos que activarnos, ¿no? O sea, fíjate, mira nada más, miles de personas dependen de estos programas para que puedan tocar la puerta de un juez de ejecución penal y diga, bueno, ya cumpliste con capacitación para el trabajo, con esos programas que tienen que ver con tu reinserción social, bueno, te abrimos las puertas, sal a la calle y rehaz tu vida, por ejemplo, ¿no? Pero para eso tenemos que intervenir. Pero bueno, y me refiero a esto porque, bueno, tenemos tantas situaciones de violencia, ¿no? Y ya sabemos que una y otra vez se repite que si el conflicto es bueno, es positivo, coadyuva que construyamos, no hay duda de que dependiendo del momento en que un conflicto aparece en la familia, en la escuela, en el barrio, si sabemos gestionarlo, es muy probable que desactivemos ese conflicto y que no surja la espiral que culmine con la violencia. Pero bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión profunda sobre este tema de qué hacer en este contexto en el que nos encontramos. Y mira, hay un elemento que en mediación asociativa lo denominamos la cualidad como elemento capacitante. ¿Qué significa esto? La cualidad. Nos referimos a que los seres humanos debemos hacer una tarea que tiene que ver con introducirnos a nosotros mismos para identificar cuáles son aquellas cualidades que requerimos para coexistir pacíficamente. Es decir, es un proceso, las cualidades son características innatas,
Claro, pueden ser cualidades de personas, de objetos, de animales, pero ahora mismo nos referimos a las cualidades positivas del ser humano. Aquí el tema es que siendo como nos son inherentes, siendo que las hemos heredado de nuestros padres y de nuestros ancestros, nos encontramos con dificultades para que afloren esas cualidades. Entonces, esa dificultad es un reto que se nos da a todos y cada uno de las personas, varones o mujeres, en cualquier lugar del mundo. Y estamos viviendo en tiempos en los cuales precisamente el contexto inhibe o nos impide mirar esa viabilidad de nosotros lograr descubrir y desarrollar esas cualidades. Entonces, cuando hablamos de la cualidad como elemento capacitante, son esa cualidad, esas cualidades que es necesario que emerjan en nosotros para que tengamos una mirada distinta de la realidad. O sea, como miramos el mundo, tenemos dificultades para coexistir pacíficamente. Afloran conflictos y no conflictos constructivos, afloran conflictos destructivos, ¿no? Afloran conflictos que no hacen al hecho de que en casa, en cualquier contexto, podamos convivir, pues como sería deseable, ¿verdad? Nadie desea o quiere con los seres que ama o con nuestra común humanidad estar en constante disputa. Sin embargo, hemos mal aprendido en las relaciones interpersonales a que la disputa se convierte en el carburante de nuestro día a día. Y pensamos que eso tiene o está asociado a nuestra realización, sobre todo cuando lo concatenamos con el bienestar material. Pero no necesariamente tiene que ser el bienestar material. Muchas veces el tema del poder, que lo ejercemos en una casa de cartón, que lo ejercemos en cualquier contexto, vaya que si daña, vaya que si como Atila azotaba en su tiempo comunidades enteras, esto produce precisamente este uso abusivo del poder, independientemente de que lo asocies o no a cuestiones de acumulación de capital o acumulación de elementos. Entonces, cuando me refiero yo a la necesidad de que nosotros hurguemos al interior del ser, encuentras que en la misma mediación asociativa alude a una cualidad, que es la cualidad de la autocomprensión. Fíjate qué interesante. O sea, es necesario que nosotros identifiquemos que como seres pensantes, como personas inteligentes, nos son inherentes ciertas condiciones que las ponemos en práctica todos los días, pero las mal practicamos. Es como cuando comemos normalmente alimentos que no son tóxicos y los seguimos alimentando de ellos. Entonces, aquí el tema es que la autocomprensión del ser tiene que ver con cómo aprendemos lo que nos rodea. Lo que nos rodea nos alimenta emocionalmente, nos alimenta tanto en el consciente como en el inconsciente. Y esto, ¿verdad?, va generando, si sabemos nosotros aprender del entorno, puede ir generando que nosotros desarrollemos la capacidad de entender aquello que estamos introyectando. Si lo entendemos, lo razonamos y reflexionamos, entonces ya estamos en condiciones de indagar, porque bueno, el tránsito de la humanidad durante, vamos a ponerle conservadoramente, 3.000 años, el tránsito de la humanidad ya nos ha dejado un bagaje. Ese bagaje lo han dejado las grandes religiones, ese bagaje lo han dejado civilizaciones fantásticas que en su momento fueron espléndidas, esplendorosas, aunque al final del día, por un lado estaba este ideal del ser humano y por otro lado una realidad cruda, dramática, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Pero bueno, si tú lees, por ejemplo, todas las obras catalogadas como sagradas de cualquier civilización, te vas a encontrar ahí con que hay cualidades esenciales al ser. Una, que es la más potente de todas las cualidades, la bondad. Y ahí yo voy por el hecho de que si nosotros queremos extraer la bondad que genéticamente se encuentra dentro de cada uno de nosotros, es necesario un proceso cognitivo. Es un proceso que solamente podemos generar nosotros como seres pensantes, ¿no? Pero seres pensantes no alienados. O sea, es indispensable que comencemos a quitarnos las telarañas de la cultura, comencemos a liberarnos de todo aquello que nos hace creer que como somos es la mejor manera de ser. No,
tenemos que colocarnos en un espacio en el que hagamos un autoanálisis de nosotros mismos y que entendamos que si no hurgamos, que si no exploramos, que si no encontramos cómo dentro de nosotros mismos lograr extraer esta cualidad, entre otras muy potentes, pero particularmente la bondad. Si tú lees el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, si lees el Corán, o si escuchas los mitos de los pueblos originarios contemporáneos, ahí está siempre la bondad. Es la fiel acompañante del ser humano, más allá que algunos animalitos que denominemos perrijos, por ejemplo, o gatijos, ¿no? Está ahí acompañándonos siempre. Curiosamente nos acompaña y la desdeñamos. Curiosamente nos acompaña y la invisibilizamos. Entonces lo que voy básicamente es a que si queremos construir cultura de paz, tenemos que empezar nosotros por trabajar a nuestro ser interior, identificar cuáles son las mejores cualidades que ya no son inherentes, porque esto sucede no porque a Jorge o a Juan Manuel se le ocurrió, está en el ácido desoxirribonucleico, está en los cromosomas, está en los genes, ¿no? Es decir, está en lo más esencial tuyo o mío, ahí, imperceptible a la vista humana, está precisamente esa cualidad de la bondad. ¿Por qué no aflora? Bueno, por la razón que gustes, hemos ido transitando por el mundo y como comunidades colisionamos unos con otros. Ahí está China, Rusia, Estados Unidos, México y su mundo interno, la política, etcétera. Colisionamos constantemente en casa, la pareja, la mamá con los hijos, el papá con la mujer, así en esa realidad. Y estamos todos en un proceso de interacción, de vivir el conflicto como un alimento tóxico. Entonces, verdaderamente tenemos que entender que si bien es cierto, el conflicto es inherente a nuestra propia vida, el conflicto es un elemento que nos ayuda a crecer como algo que es parte de la cotidianidad del ser. Entonces, aquí a lo que yo voy básicamente es cómo explorar dentro de nosotros. Bueno, identificar nuestras cualidades. Identificar nuestras cualidades, ¿cómo exploramos? A través de la autocomprensión. A través de la autocomprensión, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestro neocórtex, utilizamos nuestro lóbulo frontal en particular, pero nuestro cerebro en su conjunto, para pensar, para sentir, para preguntarnos, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué en el contexto, en el medio ambiente en que nos encontramos, del que formamos parte todos los seres humanos, todo lo viviente, todos los objetos, todo lo que se encuentra dentro del globo terráqueo, ese gran sistema que es el globo terráqueo del que formamos partes? Bueno, ¿cómo nosotros y por qué, qué sentido tiene estar en ese espacio también? O sea, tiene que ver con nosotros hacia nosotros mismos, con nosotros y las personas que nos rodean. Desde una óptica también, ya no del yo hacia mí mismo, sino del tú y el yo fundido en el nosotros. Y ese nosotros consentido, ¿por qué? Porque somos capaces de entendernos y comprendemos en un sistema que es precisamente el contexto en el que vivimos. Entonces, yo sugiero que si vamos a conversar en varias ocasiones, hablemos de las cualidades. No voy a hablar ahora de una en particular, sino referirme a que las cualidades son elementos capacitantes, o sea, son elementos innatos que nos capacitan para coexistir pacíficamente, para convivir armónicamente. Entonces, extraeremos esas cualidades, ¿no? En el consciente las convertimos en parte del día a día, darle sentido a esto de amaos los unos a los otros, no hagáis a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, solázate, encántate, mira con alegría cuando alguien no lo conozcas, esté próximo, lejano, le suceda algo que sea significativo y valioso para esa persona. A nosotros nos toca también, considerando la realidad en la que estamos inmersos, que muchas personas creen que lo que hacen, aunque se sienten bien, es lo mejor. No somos jueces, tampoco somos quienes vamos a decir, esta es la hoja de ruta, pero sí podemos nosotros develar, ¿no?,
desarrollar, descubrir antes que todo estas cualidades. Entonces, una vez que nosotros hemos logrado que, por ejemplo, la bondad, como la más potente de las cualidades, emerja en nuestro mundo consciente, ya nosotros no podemos justificar nuestro comportamiento siendo personas que llevamos a cabo actos que dañan, que lastiman, que vulneran, ¿no? Actos de violencia en distintas expresiones, en distintas manifestaciones. Una persona bondadosa, que no buenaza, sino buena, una persona que, si es bondadosa, evidentemente cuida antes que otro de su dignidad intrínseca, ¿no? Cuida de que no se vulneren sus derechos, pero cuidado esto, ¿verdad? Expresa sin hablar, ¿no? A través de gestos o en un lenguaje aparentemente no verbal, pero que genera interacción, pero sobre todo cuando utilizamos el lenguaje, que es lo que nos humaniza, y el lenguaje, que es lo que nos permite hacer algo para servir a quienes nos rodean. Entonces, en ese sentido, sí, yo quisiera dejar esta semillita. O sea, si los seres humanos volcamos en la familia, en la escuela, en la comunidad, primeramente la mirada hacia nosotros mismos, identificando cuáles son aquellas cualidades que nos permiten precisamente coexistir en armonía, que nos permiten no vivir el mundo feliz, pero sí vivir el mundo en condiciones tales en las que lo que nos suceda, como el COVID, por ejemplo, siempre estamos prestos a hacer lo que corresponda, que no dañe a las personas que nos rodean. Mucho le ha costado a nuestra especie llegar al momento en el cual se haga defensa de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de nuestros derechos fundamentales. Pero esto va a ser solo palabras si nosotros no hurgamos dentro de nosotros y efectivamente tenemos una plena comprensión de esa dignidad, ¿no? Que no debe ser vulnerada por los demás, pero esa dignidad tiene que ser una dignidad consciente, y esa dignidad consciente enmarca, engloba y a la vez sistémicamente forma parte de estas cualidades que te menciono. Yo quisiera nada más aquí, ya para concluir, señalarte, para nosotros son 4 cualidades clave para que un ser humano se desarrolle en plenitud, para que un ser humano interactúe con los demás, con esa sensación y con ese desprendimiento que te da el hecho de sentirte tan rico, pero tan rico, por ser una persona tan intensamente positiva y con un poder que no daña, que no lastima, sino que suelta y da y genera crecimientos en los demás. La bondad, la concordia, la paz, y ese concepto que me encanta y que después habrá que ahondar sobre él, el egocentrismo positivo. Creo que es un momento en el cual, si nosotros, mira, fíjate nada más, yo miro desde estas 2 ópticas cómo es que podemos hacer un giro en nuestra autoconcepción y en nuestra relación con el mundo. Miremos las cualidades como lo sustantivo y las habilidades psicosociocognitivas como lo adjetivo o procesal, como lo instrumental. Aquí tengo las cualidades y aquí tengo las habilidades. Entonces, las habilidades me van a permitir concretar en la interacción con los demás, en mi relación con el entorno, me van a permitir concretar esa relación que tanto desearíamos que fuera realidad, pero que se nos dificulta mucho que cristalice, porque nosotros mismos no sabemos cómo transitar en sintonía, en armonía, en concordia con nuestro entorno. Todo nace perfecto y bueno del seno de la naturaleza y todo se descompone en manos del hombre, empieza el Emilio de Rousseau. ¿Sí? Así es. El Emilio de Rousseau. Y bueno, con lo que tú dices, ¿no? Los libros sagrados intrínsecamente es lo mismo. Gracias, Verónica Moyano, la doctora desde Yucatán, gracias. Y está por ahí también desde Acapulco, Carla Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Entonces, fíjate, Jorge, estás tocando una cosa muy, muy importante. Y no sé qué tanto puede influir en esto que está ocurriendo, este desfase que tenemos de nuestra carga genética, ¿sí? Y de nuestra carga, digamos, cultural. Si tú analizas la carga genética
no nos vemos del Cromañón, ya el Homo sapiens sapiens, hablemos de 10, 12, 15 mil años, ¿sí? Desde nuestra edad, ¿sí? Es la misma de ahorita. Así es. Es la misma, ¿sí? ¿Y dónde se desarrollaba el Homo sapiens? En la caverna, ¿sí? En la casa, ¿sí? El miedo, pues la adrenalina que le generaba el miedo, pues la liberaba porque era un miedo real. Era el mamut, era el tigre de dientes de sable, era algún terremoto, algo inexplicable, ¿sí? Hoy, pues es el miedo a, no sé, al vecino, al jefe, a la persona que está enfrente, al que nos acompaña en algún centro social, y no lo liberamos. Entonces, hay un desfase entre este mundo del siglo XXI, ¿sí? Tremendamente tecnologizado con la computadora, lo digital, etcétera, y traemos el mismo equipaje genético de hace 20,000 años. Entonces, ¿cuándo vamos a poner al tono? Mira, toma un bebé. Vamos a imaginar hipotéticamente que nos pudiéramos trasladar en el tiempo. Toma un bebé de hace 5,000 años. Colócalo en una ciudad, vamos a suponer, en Nueva York. Recién ha nacido. Lo traes desde la caverna a Nueva York, que es otra caverna, pero de la posmodernidad, ¿no? Ese niño va a desarrollar todo aquello que trae consigo, y eso que trae consigo no lo va a diferenciar de aquel otro niño que recién nace hace un mes en esa misma ciudad. De eso estamos hablando. Por eso es muy importante, Juan Manuel, que esto que con tantas dificultades hemos traducido en aquello que sí dimana de nosotros, pero que a la vez está divorciado de la realidad. Veamos cómo generamos esa sintonía, no con la realidad para que siga tal cual, sino para que surja o emerja como un elemento que nos permita transformar la realidad. ¿Qué realidad? Pues bueno, si hemos avanzado en ciencia y tecnología, pues continuaremos avanzando, pero vamos emparejándonos, ¿no? Seguimos nosotros naciendo en comunidades indígenas, en condiciones infrahumanas, y seguimos muriendo en esas condiciones. Tú nada más vuelca tu mirada a Chihuahua, vete a las cuevas en las montañas de la Sierra Madre Occidental, conéctate con algún rarámuri que está totalmente aislado de la civilización, y están haciendo alguien, pero también está muriendo otro. De eso estamos hablando, de esa desigualdad que tiene que ver con lo que el hombre ha logrado con los avances de la ciencia y la tecnología, que es una enorme desigualdad con la evolución que nosotros hemos logrado generar desde dentro de nosotros mismos. Es decir, vivimos tanto de nosotros hacia afuera y tampoco prácticamente de nosotros hacia el interior, que estamos volviéndonos y además muy malos elementos de desarrollo como especie, y bueno, corremos un enorme riesgo de que los avances de la ciencia, de que los avances de la tecnología nos atrapen, y entonces es impredecible lo que puede pasar con nosotros si no estamos a la altura, pero a una velocidad que no podemos ahora mismo ni siquiera expresar, de poder medio emparejar nuestro potencial para coexistir, en lugar de utilizar nuestro potencial para crear un contexto en el que colocamos en riesgo el planeta, en el que colocamos en riesgo sociedades, en el que nos colocamos en riesgo incluso en comunidades minúsculas como la familia. Pues ahí está la violencia intrafamiliar constante, presente y en aumento. El Papa Francisco el día de ayer clamaba, ¿no?, a todos los vientos: basta ya de la violencia, por favor, busquen, encuentren vías para que puedan interactuar, coexistir pacíficamente en las familias. Y mira que son miles de millones de familias que están entre el deber ser y una realidad, que optan por la realidad y se aíslan, se separan o se alejan de un deber ser maravilloso, que es precisamente ese amor, que es un faro que nos puede generar un cambio dramático en el ser. Y fíjate, eso, Jorge, que acabas de decir, yo lo considero un retroceso de la humanidad. ¿Por qué? Mira, pudiera parecer lógico que nuestra carga genética, el de fuera, el extraño,
nos fuera adverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso eran las tribus. O sea, la tribu buscaba el bien para el que tenía un lado, los de su propia tribu, cazaba, repartía de manera equitativa el alimento para que nadie pudiera morir de hambre, y veían al de otra tribu en un momento dado como enemigo. Pudiera resultar lógico, ¿sí? Aquí tengo mi espacio aquí, pero yo cuido a los míos. Aquel es extraño. Yo tengo el pelo negro y aquel tiene el pelo rubio, es diferente, ¿no? Y lo que habla Albert Camus en El extranjero, por ejemplo, o sea, el ir contra el diferente, ir contra el divergente, o sea, y eso, bueno, la mediación asociativa, la empatía, se ha ido trabajando para que también, ¿sí?, tengas un amor, respeto, uso por el otro. En las propias escrituras dice Jesucristo dice, ¿qué mérito tienes, ¿sí?, si amas a los que te aman? O sea, eso no es ningún mérito. El mérito es que ames al que no conoces, al que no te ama. Ese es el mérito. Bueno, entonces, en la época primitiva, cada quien cuidaba a sus congéneres que estaban en la tribu. A lo mejor, si venía alguien de fuera, pues podía haber problemas, pero al interno se cuidaba. Es un retroceso, Jorge, que ahora, ¿sí?, en muchas familias no se cuida al congénere. Así es. Es un drama, ¿eh? Y la bondad que conste, ¿eh? La bondad, por ejemplo, la han expresado incluso dictadores apocalípticos a través de el aprecio, el cariño, el amor a sus seres más próximos, ¿no? A su familia, a los seres que tenían cerca de ellos. Mira qué dramático. Incluso esos seres abominables, ¿no?, que produjeron genocidios en nuestra especie, ¿no?, tuvieron cierto dejo de bondad con los suyos. Con los suyos. Y resulta que estamos viviendo en momentos en que los nuestros ya no son tan nuestros, porque estamos pasando a formar parte nosotros, de los otros extraños, que es redes sociales y otros ingredientes y elementos que están bombardeando nuestra mente. Y nuestra mente de por sí está bombardeada por la alienación de la cultura en la que hemos nacido. O sea, ya de entrada, donde hemos nacido, atravesamos por dificultades para explorar lo mejor de nosotros mismos. Independientemente de eso, un atraso mayúsculo es el que bien señalas, ¿no? Cómo se va descomponiendo incluso el apego por los seres con los que se supone que hay un vínculo fraternal, con todo esta potencia que tiene la fraternidad, ¿no?, como cohesión, como entrega mutua, como todos esos ingredientes de responsabilidad compartida, etcétera. Y bueno, precisamente por esta razón siento yo que los que algo podemos hacer en el contexto que nos encontremos, es necesario, ¿no?, que si estamos hablando de que somos o queremos o pretendemos o soñamos en ser constructores de cultura de paz, es indispensable que ingeniemos cómo instrumentar. No vamos a construir cultura de paz si no comenzamos por nosotros mismos. Y para comenzar por nosotros mismos es necesario encontrar cauces sencillos, pero sobre todo disposición, sobre todo atención, una atención plena, una atención focalizada, una atención bien selectiva, una atención que nos permita a nosotros mirar con el ojo, no del ser en este momento, sino con un ojo más agudo, más profundo, más perspicaz, que nos permita encontrar y mirar lo que no podemos ver, porque nosotros mismos no nos hemos habilitado para tener esa claridad de miras, y eso nos ayudará. Que miremos y que observemos que cualquier esfuerzo de encuentro interior no es un esfuerzo vano, no es un esfuerzo baladí, no, hagámoslo por el bien de nosotros, porque al final del día también cada una de las personas que nos escucha y nos mira, tú y yo, tenemos el derecho de encontrar sentido, pero un sentido que realmente genere en nosotros esa sensación de que si traíamos un bagaje,
logramos que aflorara. Si había un tesoro en lo más profundo de nuestro corazón o de nuestro cerebro, logramos que aflorara. Aflorado, independientemente de la condición material en que nos encontremos, es como decir, eureka, lo he hallado y ha tenido sentido este plano en el que me encuentro transitoriamente. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Chao. Muchas gracias. Interesante y reflexivo, como siempre, maestro Jorge Pesqueira Leal. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la sierra de Zongolica, Veracruz. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. La maestra Clara Limón Duarte nos dice, excelente reflexión como siempre. Se construye desde adentro, se practica la autorreflexión y la crítica para lograr a través de la observación esa necesaria evolución colectiva. Solo en comunidad se logra el avance. Gracias, gracias maestra por su reflexión. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales.